amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro consultorio de cirugía plástica con nuestro buen amigo, el doctor César Calderón, cirujano plástico. Y el tema que vamos a tratar se denomina mini lifting facial. Entonces, si hay un mini lifting facial, mi primera pregunta al doctor Calderón será: ¿hay un lifting facial sin mini? O sea, uno grande. Claro. Adelante, doctor. Por bienvenido. supuesto, nosotros dentro del grupo de las cirugías estéticas faciales está el rejuvenecimiento facial. Okay. Y una de las técnicas para rejuvenecimiento facial es el lifting facial. ¿Qué es levantar? Lift es levantar, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? En inglés. Entonces, si muy bien para el rejuvenecimiento facial podemos utilizar una cirugía de párpados o la blefaroplastía, ¿no? o el lifting de cejas o el levantamiento frontal, también existe un lifting de cara y cuello. Entonces, el lifting de cara y cuello, que generalmente se hace una incisión alrededor de la oreja y uno decola toda la parte de la cara y el cuello para levantarlo, hacer el lifting. Obviamente con plicaturas musculares o haciendo resección de algunas zonas para poder mejorar el aspecto del rejuvenecimiento facial, ¿no? A través de estas técnicas. Prácticamente se está traccionando, claro, ¿no es cierto? Ajá. Estirando un poco la piel. Exacto. Entonces, en ese grupo de rejuvenecimiento facial hay pacientes que necesitan un rejuvenecimiento facial o un lifting, pero no totalmente completo. Uno podría optar por hacer un mini lifting facial en pacientes que necesitan ese tipo de mini lifting facial, o sea, que no tienen una caída, un envejecimiento muy grave o grande de la parte del cuello, que solamente hay una pequeña flacidez en la región, en la porción inferior de la cara, con la presencia de jowls, ¿no? Que son generalmente pacientes que están entre los 40 y 55 años, en los cuales se benefician con un mini lifting facial, donde se hace una pequeña incisión solamente en la parte anterior de la oreja, quizás se retrocede un poco más y se tracciona la piel con plicaturas internas para optar y mejorar el aspecto. Pero ya no se decola la región frontal, ni se decola todo el cuello, claro, todo el cuello. No va a ser necesario porque solamente está envejecida esa zona. Entonces, en los pacientes que solamente vemos un envejecimiento del tercio medio de la cara con presencia de jowls y el paciente está entre 45 y 55 años, obviamente optamos en forma práctica, si es que el paciente también desea, hacer un mini lifting facial con incisiones pequeñas, escondidas y muy reducidas, ¿no? Doctor, existe, porque he escuchado últimamente también, estos famosos y conocidos que requieren mucha práctica, de los hilos tractores. Hay hilos que vienen a hacer cirugía mínimamente invasiva, que hacen un proceso también de elevación, pero no es lo mismo, para nada, ¿no es cierto? Obviamente el tratamiento de hilos generalmente es en pacientes mucho más jóvenes, o sea, por debajo de los 40 años. Ah, ok. ¿No? Donde la flacidez es menor y obviamente necesita menor tracción o menor levantamiento de las partes blandas para provocar un rejuvenecimiento. Pero en pacientes que definitivamente hay una caída mayor, que son generalmente, no siempre, los pacientes entre 45 y 55 años, podrían beneficiarse de un lifting facial en la cual si nosotros hacemos las incisiones, un decolamiento, dentro de ese bolsillo que hacemos plicaturas, levantamos la parte interna para traccionar los tejidos profundos y también traccionamos la piel con los cortes de piel correspondientes y mejorar el aspecto de la parte inferior de la cara o el tercio inferior de la cara. Esto es lo que trabaja un mini lifting. Sí, básicamente eso. No, porque no okay. vamos a poder rejuvenecer el cuello, sí, porque sí para el cuello tenemos que hacer incisiones un poco más extendidas, con decolamientos más extendidos para poder traccionar los tejidos profundamente. Acá está el platisma, ¿no? El músculo, para poder traccionar hay que abordar el músculo platisma, ¿no? Obviamente hay que tener una decolación precisa. Mientras más decolación haya, hay mayor posibilidad de mejor tracción y mejor resultado. Entonces, en esos casos sí, necesariamente hay que hacer un lifting completo. Pero como te digo y te repito, los pacientes con 45 y 55 es el rango del mini lifting. Ideal de un mini lifting, sí. Hay pacientes puede haber pacientes de 55 o de 50 años que de repente necesitan un lifting completo. Claro, puede haber, pero no es una cosa absoluta, sino está en función al diagnóstico y también a la expectativa del paciente y a la experiencia del cirujano. El cirujano sabe que con ese mini lifting va a mejorar
ese problema que tiene el paciente, ¿no? De acuerdo, y a esto se le pueden añadir otros procedimientos, como por ejemplo reforzar el colágeno de adentro de la piel con el láser CO2 o con otros procedimientos mínimamente invasivos que se pueden asociar al mini lifting. Por supuesto, o sea, generalmente nosotros cuando proponemos el mini lifting facial siempre lo asociamos a relleno facial con grasa autóloga, Ajá. no enriquecido o no con células madres, utilizar otros procedimientos como el relleno con ácido hialurónico, la utilización de toxina botulínica. Entonces combinamos una serie de tratamientos para provocar un rejuvenecimiento facial asociado al tratamiento del envejecimiento con mini lifting para ayudarnos a un mejor resultado y una mayor satisfacción. Generalmente siempre los asociamos. Yo generalmente asocio el mini lifting con una liposucción localizada de Joules o de cuello y la utilización de relleno de grasa autóloga tanto en el surco nasogeniano, en la línea marioneta. Aprovechando o lo en que el se ha pómulo. sacado para reposicionarlo en la cabeza. Reposicionar los tejidos y provocar un rejuvenecimiento sin mayores estigmas de cirugía, sin que cambie mucho el paciente, solamente un rejuvenecimiento fresco y que pueda satisfacer al paciente, ¿no? Doctor, bueno, más que contraindicaciones, tiempo de recuperación. Me imagino que un mini lifting es más rápido que un lifting completo. Claro, el paciente ya en 6 días está operativo, las incisiones generalmente quedan ocultas con el cabello, si es mujer mucho mejor porque lo puede ocultar con el cabello, hasta que las cicatrices sean poco visibles, que generalmente al tercer, cuarto mes son muy poco visibles y ya podemos tener un paciente satisfecho, ¿no? De acuerdo. Hay, por ejemplo, un paciente, o sea, usted en algún momento puede haber una paciente muy joven que quiera hacerse un lifting. Y no es el caso porque no tiene esa caída de piel que realmente requiere un lifting, ¿no es cierto? Claro. A veces hay que decirle, no te Claro. conviene, ¿no? Eso es parte del tema. Sí, claro, eso es un reto a nosotros también abordar ese tipo de pacientes porque es a veces muy difícil convencerlos que no podemos. Obviamente es muy importante nuestra honestidad de que tenemos que decirles claramente que no está indicado en su caso y que personalmente no lo haríamos. A veces a nosotros los cirujanos nos es un poco difícil decir que no podemos hacerlo, ¿no? Pero la honestidad es importante en el sentido de que uno tiene que decir la verdad al paciente para beneficiándole con nuestra información de que no va a ser necesario realizar un mini lifting o un lifting facial en pacientes donde no está indicado, ¿no? De acuerdo, yo me imagino, eso es, y además te deben venir alguna vez una foto, y dice, yo quiero que me rejuvenezcas así, ¿no? Y todavía, y eso, bueno, hay expectativas que uno debe tratar de cumplir, pero hay algunas que no se pueden cumplir. Claro, obviamente hay cosas que sí se pueden realizar, o sea, a veces nos traen una foto, nosotros podemos predecir que puede llegarse o aproximarse a eso y uno tiene que conversar en función a tu experiencia, lo que tú sabes, el pronóstico del paciente, se conversa con el paciente y a veces se puede realizar o llegar a aproximar en algo, pero muchas veces no y uno tiene que también ser sincero en eso, ¿no? De acuerdo. Doctor, esto del mini lifting facial es una alternativa terapéutica más para pacientes que están entre los 40 y 55 años. Básicamente de eso se trata, que es una alternativa menos invasiva que un lifting completo que de repente puede no necesitarse. Por supuesto Ese es que el sí. resumen. Esa es la ventaja de que tiene menos riesgos, menos complicaciones, rápida recuperación, ¿no? La cirugía dura menos, entonces es una ventaja. Una ventaja. Muchísimas gracias al doctor César Calderón, cirujano plástico, hablándonos del mini lifting facial. Nosotros continuamos con más de nuestro programa. Seguimos.